Hola, muy buenas tardes, bienvenidas y como digo siempre, ¿por qué no? Bienvenidos a una emisión más de La Vida en Violeta. Hoy vamos a tratar un tema que no es habitual porque no es un tema, como dirían las y los periodistas, no es un tema sexy, no es un tema que atraiga a multitudes a las calles o a jóvenes universitarias, por ejemplo, que son quienes hacen la política en la calle mayoritariamente. Pero vamos a tratar un tema que afecta a miles de mujeres y a miles de niñas y niños, que es la violencia contra las mujeres, niñas y niños, las formas de prevenirlas. Pero antes vamos a recordar que ayer 7 de junio fue el Día de las y los periodistas en Argentina. Recordar que la primera periodista argentina fue Petrona Rosende, quien en 1830 ya publicaba un periódico especialmente dedicado a los intereses de las mujeres. Un saludo muy, muy especial a todas aquellas periodistas, mujeres y hombres, quienes hacen avanzar una propuesta y una agenda feminista para construir un mundo mejor para todas y todos. También, ya más en tema, quisiera enviar un saludo solidario a Irune Costumero, que en estos momentos se está debatiendo un juicio que es histórico contra las personas que ejercieron violencia contra su niña y por supuesto contra ella también. Se sabe que extrañamente se han perdido las pruebas más importantes, claves, y que extrañamente también la fiscal, en vez de interrogar a los acusados, según Diario 16, se dedica a interrogar y a culpar de alguna forma a Irune, quien está presentando la denuncia. El ataque, la violencia ha sido tan enorme que la jueza ha tenido que intervenir para pedir gentilmente a la fiscal que se limite a interrogar a los acusados y que las preguntas que formule las haga con el debido respeto. Así que un saludo muy grande para Irune y muchísima fuerza. Vamos ahora a dar la bienvenida a los y las integrantes del panel, reconocido psiquiatra de alto perfil mediático y de una valentía excepcional realmente. Muy buenas tardes, Enrique, qué gusto tenerte con nosotras. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Muy bien tener tu aporte en estos momentos, en este tiempo que es histórico realmente. Y también vamos a tener a Laura Franco, del equipo de La Vida en Violeta, abogada de familia con perspectiva feminista a ultranza, quien se nos une desde San Salvador de Jujuy, donde yo estoy también. Hola Verónica, un saludo para vos, para el panel y para la audiencia. Y también tenemos a dos madres protectoras, Chelo Alana. Qué gusto, bienvenida a La Vida en Violeta. Gracias, Vero. Y hola y buenas noches desde España. Gracias. Y por supuesto a Florencia M., quien se une de forma anónima por razones de confidencialidad desde una provincia de Argentina también. Hola Florencia, un abrazo muy grande. Hola Verónica, ¿cómo estás? Gracias a vos por la invitación y la propuesta. Mil gracias por esta lucha que ustedes están llevando a cabo. Sonia Vaccaro, que vamos a escuchar a Sonia en una intervención que dejó grabada para La Vida en Violeta. Y estamos en La Vida en Violeta con una eminencia en el tema de violencia contra mujeres, niñas y niños, y me refiero a la psicóloga argentina residente en Madrid, a la doctora Sonia Vaccaro. Muy, muy buenas tardes, Sonia, qué gusto tenerte con nosotras nuevamente en La Vida en Violeta. Hola, Vero, gracias por invitarme. Bueno, ya estoy yo afiliada a La Vida en Violeta, para mí es mi casa también, así que gracias por este espacio. Mil gracias a vos. Y sí, es un gran lujo y un gran honor tenerte en nuestro equipo. Y hoy que estamos hablando de la violencia contra mujeres, niñas y niños, surge el término, el concepto de violencia vicaria.
en el cual vos sos una especialista número 1. Contanos, Sonia, ¿qué es la violencia vicaria? Bueno, el término violencia vicaria lo acuñé allá por el año 2012, cuando conocí a una madre cuyo hijo había sido primeramente acusada de desapego, y luego su hijo había sido asesinado previa amenaza de su ex marido, y luego conocí otra madre donde se repetía algo similar, y otra más, lamentablemente, y a partir de ahí me centré en ver que esto era algo que evidentemente los maltratadores estaban haciendo más seguido de lo que creemos. Por lo tanto, lo denominé violencia vicaria, porque es una violencia desplazada. En realidad, a quien se quiere dañar es a la mujer, y se utiliza a las hijas y a los hijos para hacer ese daño, precisamente porque aunque el maltratador no tenga acceso a la mujer, porque a veces ella tiene orden de alejamiento o tiene prohibición de contacto con él, etcétera, como la justicia y las instituciones sí le permiten precisamente tener contacto con las hijas y los hijos, esto se aprovecha para seguir dañando a la mujer. El maltratador sabe que dañando a las hijas y a los hijos es asegurarse que la mujer no se recupera jamás de ese daño, especialmente en la expresión máxima de la violencia vicaria, que es el asesinato, ¿no? Él sabe que eso es el daño extremo y que de ese golpe ella no se recuperará. ¿Por qué lo asocié yo a la violencia contra la mujer? Caprichosamente no, porque estos tipos, antes de asesinar a las hijas y a los hijos de estas mujeres, lo dijeron, te voy a dar donde más te duele, ya verás lo que te pasa, despídete de tus hijos, son algunas de las frases que ellos mismos enunciaron. Pero bueno, esa es la punta del iceberg de la violencia vicaria. Luego tenemos otros malos tratos previos que se dan antes de llegar a ese extremo. No todos llegan a ese extremo, es verdad, pero con que uno solo lo hubiese hecho ya tendría que haber producido o que haberse producido algún cambio y algo que proteja de este tipo de violencia, pero vemos que las mujeres continúan desprotegidas porque aún la justicia no asocia precisamente lo que dicen todas las mujeres, que un maltratador jamás puede ser un buen padre. Absolutamente. ¿Y cuál entonces sería la solución? ¿Cómo se previene? ¿Cómo se sanciona? Porque claro, si queda impune, evidentemente va a continuar. Como bien dices, el asesinato de niños, el filicidio, es la punta del iceberg de la violencia vicaria, pero hay muchísimas otras formas menos evidentes, pero muy reales y que causan gravísimo daño a niñas y niños y a sus madres. ¿Cómo se la previene? ¿Cómo se la combate? Bueno, el primer paso que hemos dado es nombrándola, porque lo que no se nombra no existe. Entonces, al denominarla, que eso fue lo que quise hacer cuando acuñé el término, fue exponerla, mejor dicho, para que sepan que existe un tipo de violencia que se puede ejercer lamentablemente porque se sigue disociando el rol de padre del rol de marido maltratador o pareja maltratadora, con lo cual el primer paso sería que legisladoras, legisladores y todo quien tenga un sitio de poder pueda tratar de comprender que la violencia vicaria es algo muy grave, que puede desencadenar en cosas terribles e irreversibles como son los asesinatos de estas niñas y niños, pero también producen traumas severos
a lo largo de toda una vida cuando un niño o una niña es utilizada como objeto para dañar a la madre. Otra forma de ayudar en combatir este tipo de violencia es el asociacionismo que siempre han tenido las madres protectoras. Esto es algo que las fortalece, que las hace más sólidas y que yo siempre digo que ellas tienen que tratar de sostener como movimiento. Tenemos ahí en Argentina nuestras madres de Plaza de Mayo, eternas, siempre, porque nunca dieron o se las pudo acallar, a pesar que secuestraron a más de una, que las torturaron, que las hicieron desaparecer, se enfrentaron a una dictadura perversa, como fue la que se vivió allí, y sin embargo, ellas siguieron adelante dándole voz para que aparezcan sus hijas y sus hijos. Los movimientos de madres son históricos, así que yo les diría a todas las madres protectoras que nunca dejen de movilizarse y de asociarse. La fuerza la tienen ellas, porque la fuerza la tiene quien tiene la verdad en la mano. Y esto es importante que lo sepan. Exactamente. Sonia Vaccaro, autora, psicóloga de renombre y pionera en todos estos conceptos referentes a la violencia contra las madres protectoras. Mil gracias por tu aporte. Vamos a seguir con este panel de este martes 8 de junio. Gracias, Vero, y un abrazo fuerte a Chelo, que nos acompaña hoy también. Un gran abrazo. Muchísimas gracias, Sonia. Te enviamos un gran saludo y bueno, por supuesto, hacer hincapié en que a pesar de que los medios insisten en que son casos aislados, esta violencia vicaria de todo tipo no es cierto. Forman parte de un sistema cómplice y un sistema terriblemente patriarcal. ¿Qué aportes, qué pueden hacer los psicólogos ante estas situaciones, ante estas violencias? Porque claro, la violencia vicaria que nos llega por los medios es siempre la más terrible y la innegable. Pero hay un montón de otras violencias que están ocurriendo y que sin embargo aparecen desapercibidas y cuando son llevadas a juicio pareciera que no se las toma en cuenta. ¿Cuál es el aporte que están haciendo y qué podrían hacer en conjunto? Buenas noches a todos, buenas tardes. A ver, primero estoy un poco traspasado por la realidad que está viviendo Irune Costumero, ¿no? Y esto de ser atacada por una fiscal machista, absolutamente machista, que nos toca verlo eso muchas veces en Buenos Aires o en tribunales de la provincia de Buenos Aires. Yo me he tenido que pelear con algunas fiscales machistas en juicio. Bueno, pero forma parte de todo ese disciplinamiento que hay hacia las mujeres y hacia las mujeres madres dentro del Poder Judicial, pero no solo dentro del ámbito del Poder Judicial, es decir, del edificio del Poder Judicial, sino que eso también ocurre fuera de ese edificio donde se supone se administra justicia, y son las organizaciones de machos que se juntan para atacar a las mujeres, madres. Son los grupos de abogados y abogadas machistas que elaboran estrategias no para defender al abusador o al golpeador, sino para tratar de destruir directamente a la mujer. Y son esos mismos abogados, abogadas que atacan permanentemente la credibilidad de niños y niñas cuando en Cámara Gesell o en los testimonios cuentan que han sido abusadas por el progenitor. Y yo creo que quienes tenemos alguna intervención en esto, ya sea como terapeuta, como peritos de parte, o sea, quienes tenemos intervención, tenemos que
facilitar que la voz de las mujeres aparezca, que la voz de las mujeres madres aparezca. Porque lo que normalmente vemos en los informes son informes que tratan de mostrar cierta objetividad, pero desaparece la voz de la mujer. Y desaparece la carga emocional, desaparece el sufrimiento, y no basta con poner, se angustia en el relato y hay coherencia entre lo que dice y la posición corporal. No, tiene que aparecer la palabra. Porque cuando aparece la palabra, eso es altamente, es una realidad que ni jueces, ni juezas, ni fiscales pueden evitar. Normalmente lo que estamos haciendo con algunos colegas, muy pocos colegas, es hacer el informe que se supone más o menos clásico, pero luego ponemos lo que es el relato directamente, lo que es la transcripción de la palabra de la mujer, y después ponemos nuestras observaciones. Y entre esas observaciones decimos muchas veces, alertamos a la señora tal y a los abogados, abogadas que la defienden, que la asisten, que esto puede utilizarse, que pueden llegar a utilizar tal estrategia, utilizar el síndrome de alienación parental, tal. Alertamos sobre las maniobras que se pueden llegar a dar. Esto es algo que les causa furia, pero no nos calienta que le cause furia a esta gente, porque ellos son altamente destructivos y van a venir a joder igual. Entonces, lo que sugiero, lo que recomiendo a colegas psiquiatras, psicólogos y psicólogas, es que en sus escritos aparezca la voz de la mujer. Tiene que aparecer la voz de esa mujer madre, de niños y niñas. Y no podemos andar con medias vueltas. Nosotros somos profesionales, si filmamos algo, decimos, a ver, aprendamos un poco del poder médico. El poder médico dice, esta señora o este señor necesita ser operada, debe hacerse tal cosa y tal cosa. Listo. Entonces aprendamos de eso en el campo de la psicología. Debe hacerse esto, otro, porque si no se hace va a ocurrir tal cosa. Y sabemos lo que va a ocurrir. Siempre sabemos lo que va a ocurrir, porque eso es maltrato hacia las mujeres, hacia mujeres madres, niñas y niños, que es la práctica frecuente dentro del poder judicial machista. Me detengo acá. Gracias, Enrique. Vamos a volver cómo identificar a un profesional de la psicología o de la psiquiatría, en tu caso, que tenga esa perspectiva y no la atravesada por el machismo, ¿no? Pero lo dejamos en suspenso. Voy a invitar a Laura Franco. Recuerdo que estamos saliendo por Facebook Live de La Vida en Violeta y en el mío personal. Laura, tienes la palabra. Fundamentalmente, la profesional o el profesional que asesore a una mujer en situación como la que estamos tratando hoy, debe tener una perspectiva de género. Esto es ineludible porque ya la mujer que intente defender a sus hijos o a sus hijas en este cuadro de situación se va a enfrentar con un poder judicial que, como dijo Enrique, está atravesado totalmente por una mirada patriarcal, y mucho más en países como el nuestro, mucho más en provincias como la que compartimos en estos momentos, Verónica, vos y yo, son provincias chicas, donde está aún más arraigado el tema patriarcal. Entonces, si nos tenemos que enfrentar a la defensa de los derechos de nuestros hijos e hijas en ese sistema, tenemos que obviamente valernos de una persona que nos pueda asesorar con una mirada y una perspectiva de género. Vos me convocaste en este programa para que yo hable sobre cuáles pueden ser las herramientas para proteger o que tienen las mujeres protectoras para defender los derechos de sus hijas e hijos. Y hay dos instancias. Vos, a raíz del tema de Irune Costumero, me habías pedido que hable sobre mecanismos nacionales y
mecanismos procesales internacionales para la defensa de los hijos, teniendo en cuenta que Irumi había ido por las dos vías. En primera instancia, cuando una mamá se encuentra con una violencia por parte de las instituciones y por parte del otro progenitor, exteriorizada a través de pretender quitarles el cuidado personal o la custodia de hijos e hijas, invocando un inexistente SAP, hay distintos remedios procesales. Los más urgentes, una medida cautelar de reintegro, donde va a ser escuchado el niño o la niña en presencia de profesionales. Después queda el juicio de pedido de cuidado personal, pero todos son, salvo la medida cautelar que suele ser rápida, todo lo demás son procesos muy largos y en los que la mujer se va a ver enfrentada no solo con la contraparte, jueces, en los que uno tiene que rogar que le toque un juez o una jueza con perspectiva de género, pero también con todo un equipo de profesionales que actúan en auxilio de la justicia, como ser psicólogos, como ser asistentes sociales o trabajadoras sociales, como ser psicopedagogas. Entonces, es tan amplio el abanico de gente que interviene en estos procesos y más allá de las herramientas o los mecanismos procesales en sí, yo creo que cuando se toca estos temas en niveles así como el que lo estamos tocando ahora, con tantas miradas diversas, tenemos que hacer siempre hincapié en lo siguiente, que de nada sirve el proceso en sí si no trabajamos en cambiar la perspectiva del Poder Judicial, porque podemos invocar toda una mirada y toda una perspectiva, pero si en la defensa, en el proceso de defensa de los derechos de esas niñas y niños y de esas madres protectoras que han sido privadas invocando un inexistente síndrome de alienación parental, si nos topamos con un poder judicial totalmente atravesado por el machismo, se va a hacer muy difícil. Y este sistema machista no solo se ve reflejado en los jueces y juezas, te vuelvo a repetir, se ve mucho reflejado en los informes de los profesionales que auxilian a la justicia. Y eso es tremendo, porque esos informes son muchas veces fundantes de decisiones judiciales. Entonces es sumamente importante trabajar en eso. Pero más allá de eso, si nos tenemos que abocar a cuáles son si te tengo que contestar en forma específica cuáles son los remedios a nivel nacional y el pedido del cuidado personal de ese niño, pero que lleva mucho tiempo. La mamá protectora se va a encontrar con un montón de obstáculos y las mamás protectoras que están formando en estos momentos parte del panel lo van a poder aseverar, lleva tiempo y llegar a una instancia internacional para determinar la responsabilidad del Estado por el incumplimiento ya sea de sus jueces o de sus equipos interdisciplinarios y disciplinarios lleva aún mucho más tiempo. Porque vos en Argentina, suponete si estamos tratando de un caso en Argentina, donde la mamá protectora quiere invocar la responsabilidad del Estado porque se le han vulnerado los derechos de ella como mujer y como mamá, y los derechos de ese niño, niña o adolescente, al verse obligado a revincularse con un padre al que no querían, o con un progenitor con el que no querían revincularse, llegar a la instancia internacional implica agotar toda la vía judicial en el propio país. Y después de eso, recién poder denunciar ante los organismos regionales, que en el caso de Argentina, el organismo regional es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. O sea, es un camino muy largo, es un derrotero muy largo. Por eso, Verónica, más allá de los remedios procesales que yo te puedo decir, creo que lo que se tiene que trabajar profundamente es en capacitar, y no solo capacitar en perspectiva de género a jueces y operadores de la justicia, fundamentalmente lograr el real cambio de paradigma y el entendimiento y la mirada empática para con las mujeres, tratando de sacar todos estos obstáculos con los que se encuentran las mamás protectoras en esta carrera
porque es una carrera de obstáculos lograr que se cese la revinculación con el padre o que no les sea quitado. Y hay algo fundamental también a tener en cuenta. Cuando una mamá protectora se encuentra en la instancia, no en una instancia internacional para determinar si hay o no responsabilidad del Estado, sino en su propio juicio, en el juicio en particular, muchas veces no se habla abiertamente del síndrome de alienación parental, pero es muy importante tener en cuenta qué es lo que dice Gardner y qué propone Gardner cuando habla del síndrome de alienación parental, porque puede no aparecer en resoluciones judiciales o en informes de profesionales que asisten al juez como tal, pero cuando uno los lee en detalle, solapadamente están dando la pauta de que están aplicando el síndrome de alienación parental o el inexistente síndrome de alienación parental. ¿Y cuándo lo vemos? Cuando a una mamá le arrancan su hijo o su hija y la obligan a esa niña o ese niño o adolescente a revincularse con un padre al que no quieren ver ni tener contacto. Entonces ahí solapadamente están haciendo la aplicación de un existente síndrome de alienación parental y por eso es importante que quien asiste a esa mamá protectora esté con todas las antenas puestas en ese sentido, que haga un control exhaustivo y que no deje pasar. Sería importantísimo, como dice Enrique, que los informes de los profesionales ya vayan adelantando, cosa de que uno pueda ir haciendo ese control, pero él mismo lo está reconociendo, son muy pocos los profesionales que lo hacen. Quizás también ese trabajo es importante, así como cambiar la perspectiva de mirada, tratar de erradicar con el tiempo esta mirada patriarcal que atraviesa el Poder Judicial, pero también avanzar en esta idea, en que los informes tienen que ser contundentes, porque acá estamos hablando de los derechos de niñas, de niños y adolescentes. Entonces, tener ese mucho cuidado, que hoy en día hay muchísimas decisiones judiciales relacionadas con este tema en las que no se habla abiertamente del síndrome de alienación parental, pero que en los hechos se está aplicando. Absolutamente, mil gracias, Laura. Y bueno, recordar también que los medios, el tratamiento de los medios es realmente muy ineficiente en la gran mayoría de los casos, aun cuando estamos enfrentando casi cada día casos de violencia vicaria, padres que asesinan a sus hijos en venganza a las madres. Creo que esta misma semana un padre argentino se lanza al vacío con su niña de 6 años. La cobertura mediática parecieran casos aislados y aún así no pueden hacer la relación entre la posibilidad de que un padre puede ser violento, un padre puede ser abusador, cometer grandes crímenes contra sus hijas e hijos y por supuesto contra las mujeres. Vamos a ir a una primera pausa musical, vamos a escuchar En Casa de Mariquita de Ariel Ramírez y Félix Luna en la interpretación de Silvia Iriondo, antes de ir a las madres protectoras que tienen muchísimo, pero muchísimo para contarnos desde lo vivencial, que por supuesto estamos hablando de Mariquita Sánchez de Thompson. Comentarios, mil gracias a quienes nos están siguiendo desde Facebook Live. Andrea Karina Vázquez nos dice saludos, Jujuy. Bárbara Teves también nos saluda, Leonela Silva, Fuerza Flor, María Sol Bravo, gracias por estos espacios imprescindibles, Carolina Pereira, excelente panel, Andrea Karina Vázquez, gracias por tu compromiso, Enrique Stola. Y Karina López, buenas tardes, excelentes disertantes, gracias. Claudia Santiago dice, sí, así es, nuestros informes desde la dirección sumamos el trabajo con las madres o adultas y adultos protectores. Desde el trabajo social lo hacemos. Y Paola Urquizo dice, la realidad es que la justicia reproduce sin ningún tipo de formación académica los estereotipos de mujeres, madres sobreprotectoras, alienantes y manipuladoras. Seguimos siendo histéricas, mentirosas y maquiavélicas para los jueces y muchos profesionales sin formación. Y continúa, en la Facultad de Psicología no se trabaja para nada sobre esta cuestión. Patricia Pena dice, buenas tardes, están pendientes las capacitaciones por
ejemplo de la ley Micaela por parte, por ejemplo, de los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Mil gracias por seguirnos y por sus comentarios. Y ahora sí, vamos a la voz de las madres protectoras. Chelo, contanos por favor, si quieres, tu caso y qué están haciendo sobre todo desde tu fundación, desde la red de madres protectoras en España. Hola, buenas tardes, buenas noches. En España son las 11 de la noche. Bueno, de nuevo darte las gracias, Vero. Un placer muy especial escuchar a Enrique Estola. Muchos Enriques Estolas necesitamos, la verdad. Y también necesitamos muchas Lauras Franco, porque por desgracia poquitas y poquitos tenemos. En el mundo entero creo que esto no cabe duda, no solo en Argentina y en España. Yo soy una madre afortunada, mis hijos ya son mayores, están conmigo. Sin embargo, tengo muchas cosas que deciros. Me vais frenando si queréis. Mirad, esta tarde mismo hemos tenido una reunión con la Asociación de Pediatras Sociales de aquí en España, porque nuestras criaturas no acabamos nunca el proceso. Nuestras criaturas, lo digo por mí misma, se hacen mayores y tienen una serie de piedras en esa mochila que llevamos junto a ellos y a ellas muy cargada. Han somatizado un montón de cosas. Proponíamos, como son muchos años ya, recoger datos, que creo que Enrique estará de acuerdo conmigo y me gustaría luego hablar un poquito con él de esto. Todas esas enfermedades que arrastran las criaturas cuando van creciendo, pues migrañas crónicas, TDAHs, fibromialgias, un montón de cosas devastadoras, ¿no? Y es esa mochila imperdonable. Yo ya te digo que soy una afortunada porque mis hijos están conmigo y son mayores y lo repito todos los días a todas las compañeras con las que voy caminando día a día. Pero esto es devastador. Yo tuve suerte porque mi hijo mayor principalmente, porque sabéis que alguno de nuestros hijos, normalmente el mayor, yo soy psicoterapeuta también, trabajo junto y para mi vida son las compañeras, las víctimas de violencia de género y las criaturas. Tuve la suerte de que dejó de ver a su padre y aún así pues arrastrar muchas cosas. Bien, nosotras poco a poco nos fuimos, creo que Sonia nos ha hecho una introducción muy bonita y muy buena, Sonia la queremos muchísimo, yo personalmente, porque a mí me ha ayudado. Nosotras nos fuimos juntando, Vero, a lo largo del tiempo nos fuimos encontrando, muchas empezamos a fundar asociaciones de víctimas. Esto es un poco la historia, ¿no? Esas asociaciones de víctimas nos fuimos a la vez encontrando, pues aquello de si una mamá de Andalucía necesitaba ayuda en Valencia, pues nos llamaba a las de Valencia, si una madrileña, pues nosotras a Madrid, y con el tiempo decidimos crear una federación de asociaciones de mujeres y menores resilientes de la violencia de género, porque decidimos que a lo mejor la palabra superviviente o sobreviviente seguía revictimizándonos y nos queremos fuertes, vivas y juntas, y eso nos lo repetimos todos los santos días. Bien, constituimos la federación pues para darnos esa voz que decía Sonia, esa voz que un día desapareció, si es que la llegamos a tener. Todo el mundo habla en nuestra boca, pero a nosotras no se nos escucha. Creo que tenemos una voz muy lícita, tanto las que han estudiado y hemos sido privilegiadas como las que no. Nosotras sabemos lo que sufrimos, nosotras sabemos lo que es la violencia institucional y nosotras sabemos lo que no funciona y lo que sí que funciona. Y lo que no funciona es mucho, por desgracia. Así es que esta federación tiene como misión unirnos a todas, tener una voz fuerte y potente que se nos escuche,
Me encanta la analogía de las madres de la Plaza de Mayo, porque así tiene que ser, todas unidas, fuertes, unidas por una sola voz, una voz que sea fuerte y potente, y a la vez empezar a, aparte de autoayudarnos, porque ya te digo, muchas asociaciones nos fuimos profesionalizando con el tiempo, pues empezar a hacer denuncias. Hace poquito, el 17 de mayo, no sé si sabéis, aquí en España hicimos múltiples concentraciones a la vez en muchas ciudades y poblaciones, gritando contra la violencia vicaria. La violencia vicaria, yo siempre le agradeceré a Sonia que la definiese. Mirar, la violencia vicaria no deja de ser más que la segunda parte de la violencia de género, es su continuación. Cuando nosotras denunciamos, las que hemos podido denunciar, o cuando nos vamos de casa y nos separamos, porque muchas sabéis que no denuncian, empieza la segunda parte y empieza la violencia vicaria. Y esto es así, es la segunda parte de la violencia de género, la demostración del machito de turno que no soporta que nos hayamos ido de casa con denuncia o sin denuncia. Y esa violencia vicaria va acompañada de la violencia institucional, principalmente, como muy bien estabais comentando, de la violencia judicial. Y esa violencia judicial, a su vez, va acompañada por toda una serie de periplos que aparecen por todas partes, desde diferentes profesiones y dentro de los juzgados, desde la psicología, el trabajo social, la abogacía, que sigue perpetuando al pater familia por encima de todo, sus deseos por encima de los derechos humanos de las mamás y las criaturas. A mí, Sonia, cuando este año organizamos la primera jornada desde nuestra federación sobre violencia institucional, hablamos sobre todo del SAP, la coordinación de parentalidad, que no sé cómo lo tenéis allí en Argentina, pero aquí el tema está muy mal, es la perpetuación del SAP. Como muy bien decía la compañera, el SAP se reinventa y se vuelve a reinventar. Sonia me decía una cosa que yo quería deciros hoy, Vero, que es importante para nosotras. No separemos, por favor, nunca los derechos de las criaturas de los de las madres, porque caemos en algo muy grave, que es perpetuar el SAP, por supuesto, y más grave todavía los arrancamientos que estáis viendo que están sucediendo tanto en Argentina como en España, como en todas partes. Las criaturas, las mamás protectoras, somos sus protectoras, no les podemos separar los derechos de los unos de las otras. Las madres con las criaturas tienen que ir al piñón y las tenéis que defender juntamente, porque luego pasan las cosas que pasan, que se llaman arrancamientos, como mínimo, arrancamientos que no son ni más ni menos que vulneración a nuestros derechos humanos. Creemos que efectivamente, cuando una mamá denuncia y empieza nuestro periplo, tenemos que contar con profesionales con una perspectiva feminista, pero el problema es que, Enrique, es que no hay casi. ¿Cómo encontramos? Ahora nos estamos formando nosotras mismas, claro, es que no podía ser de otra manera, pero ¿cuánto cuesta encontrar profesionales con esa perspectiva feminista que sepa entendernos? Es que entendernos no, escucharnos. Nosotras, yo principalmente cuando hablo en público siempre os lo digo, cuando entramos en un juzgado, a la comisaría a denunciar, a un psicosocial para que me evalúe el médico forense, etcétera, al margen de la presunción de inocencia, por supuesto, porque estamos hablando de estados de derecho, nosotras las mamás y las mujeres víctimas de violencia de género somos las presuntas culpables siempre. Y lo llevamos escrito aquí a sangre. Soy la presunta culpable. Nos estamos oyendo desde hace años burradas, que todo relacionado con el SAP, en petit comité ya están juzgados de ¿y por qué tuviste hijos con él? ¿Sabes? ¿Y cómo te atreviste a tener hijos con él?
¿Y cómo has protegido a tus hijos si seguías viviendo con él? Y entonces luego los anuncios de los ministerios es denuncia y salida. Eso no es una salida. Es que nos están arrancando la cabeza. Así de claro. Es que es para volvernos locas. Nos están poniendo en duda todo desde el principio, desde que yo entro a una comisaría hasta que acaba el proceso judicial, más todo lo que queda después, porque eso tampoco lo entiende el sistema. No lo entiende. Esto no se acaba cuando acaban los juicios y los procesos judiciales. Y está todo mal organizado. Nosotras ahora hemos montado un informe, que os lo haré llegar si queréis, apoyado por Mujeres Juristas Temis, Clara Campoamor, en fin, por varias organizaciones feministas aquí en España, un informe que hemos dirigido a la ministra de Igualdad, porque ella lo pidió, diciéndole que no funciona y por qué no funciona como debería de funcionar. Y es que mirar la instrucción, y Laura, no sé cómo va en Argentina y no sé si conoces aquí en España, supongo que es similar el proceso de instrucción. Aquella parte donde se supone que deberían el Ministerio Fiscal intentar sacar a la madre, a la mujer, todo lo que ha vivido, no lo hacen. Entonces, ¿qué pasa? Que solo se juzga el hecho que he denunciado y no entienden que cuando una madre, una mujer va a denunciar, en ese momento, a no ser que esté acompañada por una amiga, una compañera de alguna asociación, otra madre, denunciamos lo primero que te viene a la cabeza, que normalmente es lo último que te ha pasado, y no denunciamos casi nada de toda la gran realidad que tenemos. Y cuando hablo de nosotras, que sepáis que estoy hablando de nosotras con nuestras criaturas encima y dentro, no denunciamos la violencia sexual que sabéis que padecemos todas las víctimas de violencia de género. Eso se nos olvida denunciarlo, pero es que el Ministerio Fiscal no hace nada para que yo lo denuncie, ni las fuerzas de seguridad de Estado no hacen nada para que yo lo denuncie. No denunciamos la violencia económica que estamos sufriendo nuestros hijos y nosotras, que sabéis que es así. No estamos denunciando la violencia social que estamos sufriendo las criaturas y nosotras. Y no lo estamos denunciando porque en ese momento nosotras solo queremos irnos, huir y salir de ahí. Otro bochorno de la justicia, que Laura creo que también nos puedes contestar si quieres, aquí por lo menos en España, y es algo que las víctimas no paramos de denunciar, es por qué están... no nos creen, es que no nos creen, porque están las cámaras Gesell y luego las cámaras Gesell coge el juez o la jueza e invalida la prueba preconstituida, porque el niño o la niña es muy pequeña, porque no se entiende bien lo que dice, porque entonces ¿para qué hay cámara Gesell? Es que no lo entiendo, es que no lo entendemos, ¿por qué invalidan esa prueba? ¿Por qué el psicólogo o la psicóloga que estaba con mi hija metida en la cámara Gesell, que la criatura a lo mejor, yo ya he visto una devastadora de una niña de 4 años denunciando abusos sexuales, y luego la psicóloga tendríais que leer el informe que hace en contra de la propia criatura, ya malmetiendo contra la madre, esa malmeter que explicaba perfectamente Laura hace un momento sobre el SAP, era más SAP, y a la niña insistiéndole, ¿esto quién te lo ha contado? ¿La mamá? Pero tú, la mami, te ha explicado estas cosas, como intentando que la criatura dijese que el abuso es mentira porque se la ha inventado mi madre. O sea, ¿pero esto qué quiere decir? Claro, como no tenemos ninguna ventanilla única, que es otra demanda que hacemos las víctimas aquí en España por lo menos, en la Defensoría del Pueblo, donde poder denunciar todo esto directamente y se tomen medidas, pues así nos va todo, así nos va de mal. Por eso hicimos la federación, para poder denunciar todo esto todas juntas y en bloque, porque luego sabéis que vienen los estirones de oreja y las reprimendas por parte de la justicia. Y las reprimendas, toda compartida, el SAP, los puntos de encuentro familiar, que es una tortura china llevar a tus hijos y a tus hijas ahí, en fin, perdona, pero es que son tantas cosas, hija. Las madres protectoras que han pasado por esta situación
siempre piensan que han sido ellas las que han hecho mal las cosas, las que no han aportado suficientes pruebas, las que no han sabido proteger, que ha sido un desliz, una mala suerte de la vida que hayan tenido ese tratamiento absolutamente discriminatorio, la carga de la prueba siempre sobre la mujer, siendo la que demanda o no, en fin. Vamos a ir rápidamente a Florencia porque ella pertenece también a una red en la que se están organizando y están avanzando dentro de lo posible. Antes que nada, Vero, agradecerte por estos espacios. Como decía Leonela recién en Facebook, son pocos los lugares que por ahí nos dan el lugar para poder expresarnos y para poder visibilizar este problema social que hay con la niñez y con lo que está pasando con muchos niños en el mundo. En principio agradecerte eso. Y muy interesante todo lo que decía Chelo, bueno, lo que hablaban las otras profesionales y Enrique. Es un tema que no solo es doloroso, sino que preocupa mucho. Como bien decías vos, las madres empezamos como a organizarnos, a ponernos en contacto, a charlar, a acompañarnos. No es que yo acompaño, sino que nos acompañamos. Y en estos años, en estos más o menos 6 años de causa que tengo, he conocido mamás de diferentes provincias en Argentina y también de fuera de Argentina, y hay muchas cosas que se repiten en las causas, como esto que decía Chelo, ¿no? Por ahí no sabés qué más necesitas para que te crean, porque parece ser como que uno lo hace como si fuera un despechado, porque no, porque tu pareja te dejó, o porque tu pareja se puso de novio, entonces vos a lo mejor estás exagerando, o fíjate, capaz que no es tan así. Y la verdad que algo que he charlado mucho con las mamás es que la última instancia a la que vos llegás para hacer la denuncia, como última opción se te viene por la cabeza que a lo mejor el niño está siendo víctima de abuso. Uno empieza como a pensar, no, a lo mejor vino mal de la visita con la persona denunciada porque, no sé, porque lo regañó o porque se portó mal, y siempre se busca como pasar por encima esta posibilidad de pensar que el niño pueda llegar a ser víctima de abuso. Cuando ya el niño lo verbaliza y entras en este mundo de la denuncia, que como bien decía Chelo, son denuncias largas, muchas veces años y años peleándola para preservar los niños, te vas encontrando con una violencia institucional, como bien decía una profesional acá en Argentina, con un plan sistemático de tortura, ¿no? Donde se pone en duda la palabra del niño, donde uno no quiere estar en esa situación, preferís estar en cualquier lado menos que estar 6, 7 horas en la comisaría haciendo una denuncia, donde se empieza, a la mayoría de las madres se les empieza a hacer entrevistas, pericias psicológicas, pericias psiquiátricas, donde estás como en el foco, ¿no? Es como que el Poder Judicial, porque no es justicia, el Poder Judicial, en vez de poner la mirada en tratar de preservar ese niño y en que en lo penal se investiga a la persona denunciada como posible abusador, se pone el foco en la madre, ¿no? O en quien denuncia, que en la mayoría de los casos a veces somos las madres, ¿no? Entonces, ya, como decir, no sabes si te reís porque te reís, sos histriónica, si llorás porque estás mal emocionalmente, y empezás en un camino muy doloroso, no solo para quienes hacemos las denuncias, sino también para todo el entorno más cercano de uno, en donde muchas madres se encuentran solas, ¿no? O sea, te quedás sin amigos, porque muchos amigos les afecta el tema, porque en muchos casos hay alguien dentro del círculo íntimo que fue víctima y que se tapó. Entonces, te encontrás con eso, con que de golpe la gente no sabe qué decirte, entonces deja de hablarte, se te van millones de amigos, te quedan 3 o 4.
las familias, no todas las familias acompañan, hay familias que sí, y la mayoría de los casos no. Entonces, y tenés que sumarle, aparte de todo el dolor, y tener que salir adelante para pelearla, para seguir trabajando, para seguir tratando también de ayudar al niño, ¿no? Porque ese niño queda totalmente destruido, ¿no? El niño víctima de abuso empieza a tener pesadillas, problemas para comer, con problemas para controlar los esfínteres, son nenes que muchas veces se golpean, se ponen muy agresivos, problemas a veces hasta para escolarizarse. Vos empezás a encontrarte con que tenés un poder judicial que pone en duda todo lo que denunciaste, donde no se le crea al niño, donde estás muy sola y donde encima también le tenés que sumar que es muy difícil, como decía Chelo, también en Argentina conseguir profesionales que estén a la altura de la situación, ¿no? La mayoría de las provincias, las madres no tienen un abogado, o quedaron totalmente fundidas porque tuvieron que vender sus negocios para pagar abogados, para pagar peritos, de parte para las pericias, las cámaras Gesell. Aparte tenés que dedicarle tiempo a todo esto, ¿no? Porque empiezan todas las situaciones en familia, en lo penal, más que la terapia para los niños, la terapia para vos, para que después no te tomen de loca, y también para que te acompañen en sobrellevar todo el dolor de lo que te acabas de enterar. Entonces, vivís en un mundo paralelo. Mucha gente que no está en esto, que no tiene ni idea de lo que pasa cuando denuncias el abuso, te dice, yo te escucho, o yo escucho a esas madres cuando salen en los medios y qué sé yo, y me estás hablando de un mundo paralelo. Yo no puedo creer que esto exista, yo no puedo creer que esto pase, ¿no? Yo ni siquiera llego a hacer la denuncia, mucha gente te dice eso, ¿no? Entonces, la verdad que es muy triste, porque al margen de todo lo que nosotros como adultos vivimos, que de última el adulto también cuenta con determinados recursos, los niños, lo más terrible de todo esto que estoy contando, es que hay casos, particularmente donde se denuncia al progenitor, en donde las causas en lo penal son muy largas, por ahí llevan años investigándose, citándose, pericia psiquiátrica, etcétera, etcétera, y en esos años, familia, en Argentina, particularmente en la mayoría de las provincias, la mayoría de los jueces de familia tienden a revincular esos niños con esos progenitores denunciados como posibles abusadores, ¿no? Entonces te encontrás con que el niño empieza, ¿no?, esto de no me creen, entonces, ¿no? Lo conté, fue a la cámara Gesell, lo contó en la cámara Gesell, le hicieron las entrevistas, lo contó en las entrevistas, siendo que es terrible tener que contar todo el tiempo esto, y encima no le creen y lo mandan a ir con el progenitor denunciado porque el progenitor tiene derecho. Entonces el progenitor tiene más derecho que ese niño, ¿no? Y en donde se debería esperar a ver cómo avanza la causa en lo penal, a ver si hay una condena para esa persona, a ver qué es lo que está pasando, escuchar al niño, y en el medio hay revinculaciones forzadas, ¿no? Están pasando muchos casos como el caso de La Rioja, que Enrique estuvo acompañando, el caso de Justicia por la Niña Arcoíris, donde también un montón de pruebas, informes psicológicos, informes médicos, pericias químicas, etcétera, etcétera, y la niña, las madres las denuncian por impedimento de contacto, porque tratan de evitar que ese niño sea nuevamente víctima de abuso, tratan de evitarlo, pero por el mismo dolor de que como mamá no querés que tu hijo vuelva a pasar por lo mismo, ¿no? Y tenés esas denuncias de impedimento de contacto hacia las madres, y esas madres que no pueden hacer nada, y que un día le golpean la puerta, le sacan el niño y se lo llevan a la casa de la familia del denunciado. Entonces, ¿cómo proteger a ese niño, no? ¿Quién lo protege? Y ahí empieza toda una lucha de que esa madre no se venga abajo. Porque hay madres, como pasó en la provincia de Córdoba, una madre que le revincularon el hijo, y en tribunales, ni bien le dicen que le revinculan el hijo, se suicidó y se tiró, ¿no? Y se mató. Madres que han terminado depresivas, con problemas, empezás con un montón de enfermedades como cáncer, empezás con la mayoría con estrés postraumático, la mayoría termina con medicaciones porque
porque no pueden ni conciliar el sueño, porque ya nomás el hecho de enterarte que tu hijo pasó por lo que pasó y que uno le llevó a lo mejor hasta a lo mejor años darse cuenta, porque nunca se le ocurrió pensar eso, porque convengamos y aclaremos que la mayoría de las causas de ASI, de abuso infantil, son intrafamiliares. Entonces, anteriormente, esto es un problema cultural, un problema social, donde anteriormente, bueno, el tío te manoseaba, bueno, a ese tío no lo vemos más, no hablemos con el tío, pero donde muy raras veces se denunciaba, ¿no? Entonces también es todo un desafío, porque hay un sistema muy patriarcal, un sistema que no acompaña a las víctimas, todo lo contrario, que continuamente revictimiza, y es como le pasa a las mujeres que las violan en la calle, en donde dicen, bueno, tenía la pollera corta, andaba de noche, nada justifica, ¿no? Y hasta una madre tranquilamente, o una persona que denuncia abuso tranquilamente, puede ser una persona de carácter, no sé, temperamental o lo que fuere, y no por eso, eso no quita de que ese niño sea víctima, ¿no? Entonces, hoy nos encontramos con un sistema de tortura, efectivamente, ¿no? Y preocupa porque hay muchos niños, está, bueno, en Córdoba está el caso de Gilda que también ha salido en los medios y ha tomado mucha repercusión, donde, bueno, también, ¿no? Ha salido a los medios, ha visibilizado la problemática de la causa por la denuncia de su hijo, y de golpe, de la noche a la mañana, su hijo no lo vio más, ¿no? Y es continuamente un castigo. Y aparte, convengamos que a esos niños que los revinculaste con esa persona denunciada, en donde no se esperó el curso en lo penal, y en familia ya la jueza de familia está revinculando porque el padre tiene derecho, por lo que fuere, convengamos que ese niño no habla más, ¿no? Porque también es una forma de silenciar, no solo a las madres que denuncian, sino a los niños que se atrevieron, que fueron súper valientes, porque también, si vamos a la estadística, o sea, de 10 niños habrá 1, 2, 3 que son los que hablaron, ¿no? Cada uno en su proceso, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Si bien una violación hacia una mujer, vos vas por la calle, te violan, es una situación muy traumática y capaz que estás toda la vida para superarlo y capaz que no lo superás nunca, porque es algo que nunca te lo olvidás. En el caso de los niños, a esa mujer que anduvo por la calle y que la violaron, no le dijeron, señora, venga, porque se tiene que sentar a tomar unos mates con el violador y tiene que compartir, o sea, un daño aparte psicológico. Y eso es lo que hacen con los niños. Entonces el niño no tiene los recursos de un adulto, al niño no se lo escucha, y si se lo escucha no se lo cree porque está alienada por la madre, y no solo que no se lo escucha, sino que encima se lo lleva a vivir con esa persona o se lo revincula. Tiene que compartir, ¿no? Imagínate ese niño, por favor, o sea, ¿no? Habría que rescatar, por ejemplo, el hecho de que ya no es normal, ya no se normaliza como antes los abusos, tocamientos y, por supuesto, abusos más severos. Ya está ganando el espacio público también, ya se toma un poco más en cuenta, primero se los escucha a los niños antes no llegaban a juzgados siquiera. Desde luego que hay muchísimo para hacer, pero yo siento que vamos avanzando, las madres protectoras van organizándose también. Vamos a hacer una pausa, un espacio que La Vida en Violeta cede a candidatas y candidatos que nos envían videos para explicar sus agendas para las elecciones que tenemos el 27 de junio en Jujuy. Esa es otra de las fuerzas que todavía no estamos empleando las mujeres, nosotras como fuerza electoral. Exigir agendas electorales en donde los derechos nuestros y de los de nuestras hijas e hijos sean respetados y tenidos en cuenta. La emisión anterior ya pasamos un aviso, vamos a escuchar a otra candidata. Mi nombre es Brisa Sarapura, integrante del Partido Libres del Sur, candidata a concejala en el segundo término por el Partido de Vía. Un gran saludo y agradecimiento a La Vida en Violeta por permitirnos traer nuestras propuestas a este espacio. Vamos a llevar la agenda de los barrios al Consejo con perspectiva de género. Nuestra primera propuesta se trata de ciudades y barrios seguros, con mayor y mejor iluminación,
con tratamiento de los macros y micros basurales, con una recuperación de los espacios verdes. Para tener un barrio seguro necesitamos también un transporte seguro e inclusivo, que piense en las minorías con capacidades reducidas, un transporte que pueda adentrarse al corazón de los barrios y que también cuide el bolsillo de todas nosotras, las trabajadoras y los trabajadores. En segundo lugar, tenemos una propuesta que pueda contemplar a todas las emprendedoras y trabajadores ambulantes, a personas también que trabajen en la cultura, hablamos de los artistas. Un registro que pueda contemplarles y acompañarles, que pueda promocionar su autonomía económica. En tercer lugar, queremos proponer que todas estas políticas que tengamos tengan perspectiva de género, porque sin una mirada crítica de la sociedad, todo sigue igual. Es por eso que nos encontrábamos del otro lado del miedo. Este 27 de junio, deposita tu confianza en nosotros. Somos Libres del Sur en Vía, lista 376. Excelente. Vamos a una segunda ronda de los participantes del panel. Me voy a adelantar, dice Chelo Alana, dice, hola Florencia, tenemos que hacer alguna propuesta a la vez entre varios países. Y eso me parece excelente idea. Chelo, las dos redes en las que están ustedes pueden perfectamente coordinarse. Empezamos por Laura. Seguir trabajando en políticas públicas que tiendan a revertir la falta de capacitación en perspectiva de género, la falta de capacitación en educación sexual infantil. Es fundamental que se aplique en todo y plenamente la ley de educación sexual infantil, que haya una educación, porque es la forma que el niño va a poder verbalizar o se va a poder proteger, es un primer paso. Son cuestiones muy de fondo, pero que van a aportar y mucho. Para una mamá, en el momento que surge esta situación, tratar de acercarse. Hoy, así como hay redes de mamás protectoras, hay todo un movimiento también de comunismo, de redes a nivel de abogadas, las redes de abogadas feministas, que tienen una mirada sumamente formada en esta perspectiva, pero más allá de la formación, totalmente empática, porque una mamá que está pasando por esta situación, Verónica, necesita no solo el acompañamiento técnico y con mirada, con una perspectiva de género, sino una persona o un abogado o una abogada empático, fundamentalmente porque el camino que tienen que recorrer, Florencia y Chelo lo han descrito perfectamente. Yo hice una descripción de como una carrera de obstáculos, porque es así. Ellas te han puesto gráficamente cuáles son todos los obstáculos con los que se encuentran a nivel institucional, ya sea en el Poder Judicial, como también en sede administrativa, o como también en sede policial. Son muchos los estamentos por los que tienen que pasar cuando se presentan situaciones como estas y se animan a denunciar, y en cada uno de los estamentos vuelven a ser víctimas de violencia. No solo ellas, de la violencia que el otro progenitor ejerce a través de sus hijos y en contra de ellas, sino de los niños y las niñas o los adolescentes. Entonces, soluciones. Para mí lo fundante es el asesoramiento de abogadas o abogados con perspectiva de género, que hoy, si bien no es fácil conseguirlas, pero hoy se está masificando este tema de las redes de abogadas con esta perspectiva. Eso por un lado, y por otro lado, sigo insistiendo, Verónica, que la cuestión es de fondo, es no solo capacitaciones. La ley Micaela es una ley que te obliga a todo agente del Estado, de los distintos 3 poderes que conforman el Estado, a ser capacitados en cuestiones de género. Pero más allá de la capacitación, el trabajo es mucho más fuerte, y en eso contribuyen todas las asociaciones, las de mamás protectoras, las de abogados feministas, las de profesionales, en que más allá de la capacitación, la internalización y el verdadero cambio de paradigma para poder darles a las mujeres y entender lo que están atravesando esas mamás protectoras, que son víctimas de violencia, como dijo Chelo,
institucional, violencia económica, violencia sexual, violencia, todas las modalidades de violencia se aplican en esas mamás. Y obviamente también los niños y las niñas. Entonces, capacitación, pero real compromiso, que es un cambio cultural, que yo creo que ya lo estamos transitando, ¿no? Que va a llevar unos años el cambio total, pero ya lo estamos transitando y hay que seguir educando en ese sentido. Educación sexual infantil, Ley Micaela, y bueno, y un verdadero compromiso de los operadores de justicia. Absolutamente, o no olvidar también que esta temática está llegando a instancias que antes nunca llegaba. Es el caso de Irune Costumero, otra vez la vamos a nombrar, quien logró que el Estado español se siente a dar explicaciones. Las explicaciones quizá no sean del todo convincentes o satisfactorias, pero en Naciones Unidas se le escuchó. Me atrevería a decir que por primera vez toman un caso así, envían una relatora, quien produce un informe que luego va a ser retomado por el Estado español para producir una respuesta. En el caso de Irene, que es importante porque es también una solución, hay dos situaciones. Ella, por un lado, hace una demanda, una denuncia penal en contra de los funcionarios, que eran los funcionarios de la autoridad administrativa de aplicación, no era el Poder Judicial, en contra de los funcionarios que le arrancaron a su hija sin que el juez haya tenido conocimiento. Y por otro lado, en paralelo, hace un pedido ante la ONU porque habían sido vulnerados sus derechos humanos fundamentales. Entonces, la ONU mandó observadores, pidió explicaciones sobre este tema al Estado español, y es importante como caso y es importante como ejemplo. Pero también no perder de vista, Verónica, que una mamá protectora como Florencia, como Chelo, muchas veces, lo que Florencia explicaba, por ahí no tienen, ya no les queda más resto como para llegar ante un organismo internacional. Y eso lleva años, muchas veces, años. Y en cada instancia vas reviviendo y vas revictimizando. Capaz que los chicos o los hijos ya llegan, cuando vos llegás a la Corte Suprema, los hijos ya son adultos. Y vos seguís viviendo con eso. Entonces, está bueno y es una buena posta la de tomar ya desde el primer momento de la primera denuncia. Hay que entender todo lo que vive una mamá protectora. Entonces, es válida la vía, pero también es válido decidir no hacerlo. Aunque es importante que en algún punto los estados tengan que responder por las violaciones a derechos humanos de las niñas, los niños y adolescentes y de esas mamás protectoras, pero cargarle esto más a otros estamentos de la vida civil, a las ONG, como puede ser la de Chelo. Irune genera una voluntad política. Nada que surja de Naciones Unidas es vinculante. Es decir, no hay la obligación de los jueces ni de nadie, en realidad. No es un juicio que se hace. En el caso de Irune, si hubiera sido una instancia superior a la Corte Suprema de Justicia de España, hubiera sido la Corte Europea. Pero no es así. A lo que voy es a que se está generando una voluntad política y, si no me equivoco, ha habido también la semana pasada, si mal no recuerdo, madres españolas que también han optado por generar una voluntad política. Es decir, no es una instancia judicial la ONU. Las madres protectoras hacen maravillas con su tiempo, con sus esfuerzos, y ya solo sobrevivir y poder amparar a sus hijas e hijos es un gran esfuerzo. No es una vía judicial, no lo es. Como bien dices, estamentos que hay que seguir a nivel nacional y a veces a nivel regional, pero lo de Naciones Unidas creo que está bien, porque creo que, como bien dices, los estados tienen que responder. Por ejemplo, no formar a la gente de sus poderes judiciales nacionales, porque hayan tantas sentencias y fallos absolutamente misóginos. Sí, han presentado 20 mamás, 10 no, 20 mamás han hecho este informe. Ya está colgado ahí de Enlace DAO,
y ahora estamos organizando otro informe más grande todavía, sí. De todas maneras, esto es muy costoso, es verdad que hay mucha voluntad, pero es muy costoso, Vero. Antes la compañera Florencia lo estaba comentando y es verdad, todo esto además de es mucho dinero y es mucho tiempo y es muy agotador, es muy agotador. Pero yo creo que el estar todas juntas, cuando una se cae la otra la levanta y viceversa, y esa es nuestra función aquí. Y sí, aparte del informe de las 20 mamás que están en el consejo también, estamos armando otro más grande. Por eso le decía a Florencia que nos tenemos que plantear hacer algo conjuntamente a nivel interestatal. Sí, creo que sí, que hay que hacerlo. Excelente, eso sería maravilloso. Florencia, ¿también levantaste la mano? Sí, Vero. Hay dos cositas muy cortitas que no quiero que se me pasen. Coincido con lo que dice Chelo. Son muy pocas las madres que llegan a determinadas instancias por un desgaste psicológico, emocional, económico. Bueno, hay una suma de violencias que se viven, hasta la violencia económica también, ¿no? Porque hay muchas que hasta a lo mejor no reciben cuota alimentaria, ¿no? Con tal de, bueno, de preservar los hijos. Pero al margen de eso, me quedó una causa que también es muy relevante, que no quiero que se me pase, así como mencioné el caso de Gilda en Córdoba, como mencioné el caso de la niña arcoíris en La Rioja. También hay otro caso en la provincia de Córdoba, en Río Tercero, que es el caso de justicia por la niña C, que también es otro caso en donde mamás que denuncian por años, años y años, con informes médicos e informes psicológicos, y en donde esos niños actualmente hace mucho tiempo que ya no ven a sus mamás, y están bajo los cuidados de los progenitores o familiares de los progenitores denunciados. Algo aberrante que no debería pasar, ¿no? Primero hay que preservar al niño ante la duda, ¿no? Y lo segundo, algo que también preocupa, es que en la mayoría de las causas se repite, que no sé si en España pasará, pero estimo que también, por algunas mamás con las que he hablado en España, es que los organismos que tienen que preservar a la niñez, que están particularmente para eso, que es para defender a las infancias, más cuando están siendo vulneradas y víctimas de violencia y abuso infantil, no intervienen. Hay muchos casos en donde ha pasado acá en Argentina que las madres recurren a la Defensoría de las provincias y a la Defensoría de la Nación y te dicen no, porque ya hay una causa judicializada, entonces nosotros ya no podemos hacer nada, y donde muchas mamás han recurrido pidiendo desesperadamente la protección de ese niño para que no vuelva a ser abusado, o sea, no vuelva a ser violado, ¿no? Entonces, bueno, es algo que preocupa, y también hemos tenido casos donde hay mamás que van a denunciar a la comisaría el abuso infantil de sus hijos y le toman una denuncia por violencia familiar. Entonces no hacen las revisaciones a esos niños en el momento que se denuncia, ¿no? Y obviamente después se han encontrado en la mayoría de los casos, en varios, para no dar detalle y no demorarme más, casos en donde han recurrido a los psicólogos de esos niños para que les hagan un informe, para que se cambie esa denuncia que se la tomaron mal en la comisaría, y los psicólogos tienen miedo. Entonces, porque tienen miedo que después los denuncien, porque hay muchos que los denuncian, como decía lo que había dicho Enrique. Entonces, es muy difícil esta lucha por preservar a esos niños, ¿no? Pero bueno, hay que seguir. Y bueno, como dice Chelo, hay que acompañarse, ¿no? Y estar unidos, y bueno, y que hayan muchas, como Irune, que llegan a la ONU y que reclaman justicia, ¿no? Que es lo que debería haber. Absolutamente. Vamos con un redondeo, vamos cerrando. ¿Qué querrías aportar desde tu perspectiva como psiquiatra y psicólogo? Escuchando los relatos, lo que siento es mucha rabia, ¿no? Me produce mucha bronca. Creo que la lucha de las mujeres en general es la que está produciendo
resquebrajamientos en el Estado, que el Estado es patriarcal. Y está logrando, bueno, por ejemplo, en el caso de Argentina, es que si hay un fallo que no tiene perspectiva de género, por ejemplo, pueda ser cuestionado porque falta esa perspectiva de género. Pero con la temática de abusos sexuales ocurre otra cosa. Todavía es muy fuerte el nivel de alianza dentro de esta cultura de la violación, el sostenimiento de la cultura de la violación. Y el segundo punto es que la mayoría de las organizaciones feministas no ha tomado como una bandera esto que le pasa a las mujeres madres protectoras. Sí. Es como si pareciera que a las líderes de estas organizaciones piensan de que nunca les va a pasar, ¿no? Y les puede pasar en cualquier momento. Nada más. Totalmente de acuerdo, es lo que decía al principio, que no es uno de los temas habitualmente tomados ni por los medios ni por algunas agrupaciones, por ejemplo, universitarias feministas. Rapidísimo, voy cerrando. Carolina Pereira dice en Facebook Live de La Vida en Violeta: felicitaciones al programa por hacernos conocer los diferentes candidatos. Iván Peloc dice: fuerza para las nuevas fuerzas, el poder lo tienen las mujeres. Brisa Sarapura, Joana Martínez. Pablo Urquizo dice: y trabajar con los varones también, claro que sí. Sigue: las abogadas del niño con perspectiva de género y de derechos humanos deberían hacerse cargo de estos casos. No puede ser que las madres tengan que volverse pobres. Se denuncia al Estado, dice, en un caso de violencia de género. Luisa Mestri dice: ¿por qué hablamos de mamá protectora? Sí, hablamos en plural. Mamás protectoras hemos dicho, Luisa. Mónica Galván dice que quería hacer su aporte. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por dejarme este breve espacio. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Yo soy de Argentina. Quiero agradecerles esta charla y contarles que yo soy mamá protectora, soy acompañante de madres protectoras en la provincia de Buenos Aires, zona sur, y nosotros estamos trabajando muy fuertemente porque tenemos una justicia que es muy lenta, que es muy revictimizante y que es muy burocrática. En el caso particular mío, yo tengo a mi hija que tiene 35 años y que recién hace 2 años atrás pudo contar que fue abusada entre los 5 y los 10 años, tío de mi hermana, su tío, que hoy está libre, porque claramente la ley hace que exista la prescripción. Este caso está prescripto, pero tuvimos la suerte de que el caso cayera en el juzgado número 8 de Lomas de Zamora, a cargo del juez Gabriel Vitale, que con una perspectiva mucho más amplia, y que es la que nosotros estamos necesitando, reconoció la prescripción del caso. El agresor no va a ir preso, pero sí pidió un juicio por la verdad, sentando un precedente histórico en la provincia de Buenos Aires y en el país, porque esta persona va a ser juzgada como se juzgó los genocidios del terrorismo de Estado. Muchísimas gracias. Qué excelente noticia, Mónica. Esto es maravilloso. Gracias. Yo sí creo que hay un montón de estrategias, pueden implementar nuevas, por ejemplo esto, ¿no? De juntarse, por ejemplo, entre distintos estados y hacer estrategias, y también que es un aporte desde las agrupaciones feministas, tiene que ser tomada en la agenda feminista absolutamente. Es un deber ético tomar el caso de las madres protectoras y tomar el caso de un sistema judicial misógino que debe ser sí o sí reformulado. Hay muchos comentarios, les agradezco muchísimo, pero ya no tenemos tiempo. Voy a leer lo que dice Mónica Galván. Dice: soy feminista y critico el ombliguismo de algunos colectivos feministas. Absolutamente de acuerdo, Mónica. Llegamos al final de nuestro programa de La Vida en Violeta. Agradecer infinitamente a todas quienes han hecho posible este panel, por supuesto a Sonia Baccaro, a quien enviamos un gran abrazo, Enrique Stola, mil gracias. Mil gracias, Laura Franco, como siempre, aportando tu lucidez y la esperanza, porque evidentemente hay avances y van a haber, yo creo,
¿Qué más? Mil gracias a Chelo y a Florencia por sus testimonios, por su lucha, por haberse organizado y por seguir luchando y avanzando. Y a todos los y las que nos han seguido por Facebook Live, voy a pedir ahora sí que pongan todos y todas las cámaras y nos vamos con un gran saludo y esperando el próximo martes. Las y los esperamos en La Vida en Violeta nuevamente. Esto fue La Vida en Violeta, una propuesta de nuevos enfoques, iniciativas y empoderamiento. Te esperamos todos los martes.